venido con una misión especialísima, puntual, en mi calidad de abogado defensor de él, designado recién la noche del día de ayer. Por primera vez le he traído el texto de la resolución del juzgado que ordena su detención preliminar por 7 días. Me dirijo especialmente, en este caso, al señor juez de la causa, al doctor Juan Carlos Sheckley Soria, por cuanto, a pesar de haberse dictado la detención preliminar el día 8 del presente mes y año, recién el señor Castillo Terones recibe el texto de su detención ilegal, el texto de la resolución que tiene 29 páginas. Señor Rivera, luego, por favor. Claro que sí. Le acabo, saber... luego, por favor, señor. Luego, por favor. Aquí tienen la resolución del juzgado de 29 páginas con el cargo de recibido. Recibí conforme la firma Pedro Castillo Terones. La fecha de hoy es 10 de diciembre del año 2022. Y ahí está la hora, 12:40 de la tarde. ¿Cuál es la finalidad? No, silencio, por favor. ¿Cuál es la finalidad? De que recién teniendo conocimiento formal de su detención ilegal, llamada preliminar, tiene la oportunidad legal de contradecir el texto de esta resolución, de inclusive presentar recurso de apelación, lo cual vamos a hacer el mismo día de hoy, porque para apelar de una detención ilegal, inconstitucional, arbitraria y delictiva, solo la ley da un día de plazo para ser recurrida. Así que ese día se vence hoy. Y vamos a presentar el recurso de apelación. Acaba de mencionar que van a apelar el día de hoy, sí te escucho. Y además de apelar, esta misma tarde, o tal vez mañana, virtualmente, es decir, al correo del señor juez Sheckley Soria, voy a presentar un escrito de nulidad de esta malhadada resolución judicial prevaricadora, y en consecuencia de esa nulidad estamos pidiendo la libertad de don Pedro Castillo Terones. Se acaba de enterar que el señor Aníbal Torres ha anunciado que va a pasar a la clandestinidad. ¿Usted qué podría opinar respecto sobre ese anuncio que hizo el ex Rivera? Por favor, mi nombre es Guillermo Olivera Díaz. Por lo tanto, no me tienen que preguntar sobre otro abogado. Yo nada tengo que ver con el abogado Aníbal Torres Vázquez. Nada tengo que ver con el doctor Atencio. Entendemos, nada señor tengo Olivera. que ver con el doctor Pérez Liendo. En todo caso, también queremos saber cómo va a reestructurar. No, está recibiendo sus mensajes de sus patrones. El periodista de Prensa Latina no me deja contestar y me repregunta sin que yo haya contestado. No le permito. Ya, calladito. No le permito. A ver, no le permito al periodista de Frecuencia Latina que me repregunte sin haber contestado. Señor, entonces, cada abogado de los que ustedes pregunten tiene su propio rol. Quien les habla, Guillermo Olivera Díaz, solo se encarga de este expediente de detención preliminar injusta, ilegal y delictiva, y solo se encarga de la nulidad de esta detención arbitraria, y solo se encarga de la apelación y de lo que suceda el día martes en la Sala Penal Superior, en donde esperamos se va a revocar esta malhadada detención arbitraria. Como ven, el periodista que me preguntó
no quiere escuchar mi pregunta porque está dando cuenta a sus patrones. ¡Castillo, libertad! 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 ¡Castillo, Por favor, me interesa en saber, usted solo defiende esta causa, perfecto, pero como parte de su estrategia y genera suspicacia precisamente el comunicado que ha dado el señor Aníbal Torres, invocaría en todo caso para que aparezca, para que colabore con las investigaciones en cuanto a la causa que usted defiende, porque ya ha señalado que ha pasado a la clandestinidad. En el sentido de la causa es mi pregunta. Periodista, por favor, deme su nombre. Su nombre. A ver, su nombre. Jessica. Ya, calle, por favor. Ya, calla, silencio. Completo. Silencio. Jessica Merino, de la República. Ya, muy bien. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Me pregunta la República, la periodista Jessica Merino, muy profesionalmente creo, que cuál es mi opinión respecto del abogado Aníbal Torres Vázquez. Yo les tengo que decir en forma muy nítida, muy subrayada, si quieren apodíctica, que yo conozco a Aníbal Torres Vázquez, que yo he sido condiscípulo de él durante los 5 años de Derecho en San Marcos. Yo he estado convocado por Aníbal Torres Vázquez el 14 de junio del 2021 y el 17 de junio del mismo año. Y él fue el que me reunió con don Pedro Castillo Terrones y yo planteé la defensa contra las nulidades de Keiko Fujimori por presunto fraude electoral y las ganamos todas. Pero en este caso, don Aníbal Torres Vázquez tiene la calidad de coimputado, tiene la calidad de coprocesado, es decir, él es tan procesado como el presidente Pedro Castillo Terrones. En consecuencia, siendo coprocesados, no pueden ni aparecer como su defensor. No deben ni aparecer a las puertas de Diroes, porque él es un procesado más y de repente, mañana más tarde, pasa a detención preliminar. No le dejamos solo. Estamos hablando de Aníbal Torres Vázquez. Eso no depende de mí, señores. Eso depende de que la fiscal de la Nación lo pida y de que el juez supremo dicte esa detención preliminar, como lo ha hecho con don Pedro Castillo. Pero les voy a informar también lo siguiente. Acabamos de conversar con don Pedro Castillo Terrones, ya les dije, durante 65 minutos. Y le he aconsejado que también haya una gestión ante el Congreso de la República, porque la sesión de vacancia del día 7 de diciembre a horas 3 de la tarde no se llevó a cabo, a pesar de que había sido citado el expresidente y a pesar de que había sido citada la defensa y convocados, por supuesto, todos los congresistas para la sesión de las 3 de la tarde, frente a una moción de vacancia que tiene más de 100 páginas de texto. Raramente, ilegalmente, delictivamente, esa sesión de las 3 de la tarde se reprogramó en forma antelada para las 12 del mismo día. Eso es ilegal. Eso es antirreglamentario. Porque para cambiar la fecha de una sesión de pleno para vacar a un presidente, se lo tuvo que citar al vacado, se lo tuvo que citar a su abogado, y no lo hicieron para la sesión de las 12. Y lo grave es que en esa sesión de las 12 no se ventiló la moción de vacancia a las 3 de la tarde de las 100 páginas, solo se ventiló el mensaje a la nación, y el mensaje a la nación debió ser otro texto de moción de vacancia, que no hubo. Por lo tanto, se votó una vacancia, entre comillas, sin moción, entre comillas, sin debate, entre comillas. Sin embargo, se votó, y los congresistas que no entienden su rol, que no entienden de estos vericuetos de la legislación,
votaron en calidad de 101 votos contra no sé cuántos por la vacancia del señor presidente. Pero hay la oportunidad, esa sesión de vacancia de las 3 de la tarde que no se realizó y esa sesión de vacancia de las 12 del día realmente son nulas, no existen porque nunca se realizó el trámite de una moción de vacancia sobre un mensaje a la nación. No hubo texto, no hubo debate y solo se votó a ciegas. Eso es nulo y cualquier medida cautelar la puede dejar de lado. Además, sobre la medida cautelar, les puedo informar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se ha dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo una medida cautelar que puede ser contra lo resuelto íntegramente por el Congreso de la República. Y además, el presidente de México, el señor López Obrador, el día de ayer ha dado un discurso de más o menos unos 20 minutos respecto del caso peruano, como que le da pena, y de las desventuras de su colega presidente Pedro Castillo Terrones. Y él también está dispuesto a poner su hombro como parte de la política externa de México en favor del pueblo peruano, porque el pueblo peruano no se merece que accedan a la presidencia de la República sin elecciones, como es el caso de Dina Boluarte. Guillermo Olivera, quien ha asumido la defensa técnica legal entonces del expresidente Pedro Castillo, dando declaraciones en los exteriores de la sede de la DINOES en el distrito de Ate-Bitarte. Se ha reunido con Castillo Terrones por un aproximado de 65 minutos mientras permanece en cumplimiento de esta detención preliminar dispuesta por el Poder Judicial de nuestro país, dando algunos detalles también en cuanto a su defensa, y también les hemos consultado con esta publicación que ha realizado Aníbal Torres, ex jefe del gabinete defenestrado tras esta disolución del Congreso. Aníbal Torres ha colocado que tras estas medidas que ha tomado la Fiscalía ha pasado a la clandestinidad. Por lo tanto, nuestra consulta era para, en todo caso, esclarecer y dar celeridad a las investigaciones por el presunto ilícito que se le impute a Pedro Castillo en el marco de esta detención. Ha remarcado en todo caso que se trata de un coimputado, por lo tanto no ameritaría su presencia como abogado del presidente Castillo mientras se continúen con las investigaciones. Sigue dando mayores detalles. Aquí hay presencia de simpatizantes del ex jefe de Estado, quien, como venimos mencionando, permanece desde el último miércoles por la noche en la sede de la DINOES, con el cumplimiento de esta detención preliminar y lo que eventualmente se convertiría en una posible prisión preventiva. Dependerá pues de las medidas que tome la Fiscalía de la Nación. Vamos a ir ya concluyendo con este despacho. Continúa el letrado Guillermo Olivera, quien va a tomar esta causa por rebelión. Yo no sé quién hizo las correcciones, yo no sé quién puso la computadora, yo no soy saorí, yo no soy brujo, yo no hago prestidigitación. Eso lo sabrá don Pedro Castillo Terrones, porque él sabe de los hechos más que todos los periodistas juntos, y más que su abogado y sus abogados. Por favor, déjalo que desarrolle. Por favor. Y frente a esta información de hecho que debe dar don Pedro Castillo Terrones, le he dicho que el martes en la Sala Penal Superior se presente y que se haga audiencia presencial, que haga uso de la palabra, en donde explique sobre hechos cómo fue esto de las correcciones del mensaje de la nación, cómo fue el tránsito que él estaba realizando en una camioneta por una avenida de Lima y cómo fue que los colchados con metralleta lo asaltaron en el camino y lo detuvieron sin tener ninguna competencia para una detención,
porque no se encontraba en ningún estado de flagrancia. A que lo sepan los que son neófitos en derecho. El artículo 259 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención policial en estado de un delito flagrante, dice en forma expresa que el policía que detiene en estado de flagrancia debe haber sorprendido al imputado en ese estado de flagrancia. Y aquí no hubo ninguna sorpresa de Colchado, simplemente a él lo llamaron sus superiores, se fue en otra camioneta con metralletas y lo detuvo, a quien no lo sorprendió en nada. Pero han declarado ya infundada ese recurso de habeas corpus. Nada tiene que ver, nada tiene que ver lo que usted interrumpe. Nada tiene que ver lo que usted interrumpe. ¡Te van a cobrar! ¡Habla la verdad! Jessica Merino. Ya es hora que el pueblo se ha levantado. Nada tiene que ver lo que usted interrumpe, Jessica Merino de la República. Por cuanto lo que estoy diciendo es que se va a ventilar en la nulidad ante el juez. Mire cómo informan sus patrones. Estamos en vivo nosotros por Doctor, por favor. Doctor, respeto. No me interrumpa. Le pido respetuosamente. Vamos a realizar algunas consultas al doctor. Retírate, por favor. ¡Fuera mercenario! ¡Fuera mercenario! ¡Fuera mercenario! ¿Por qué trabajas con esa actitud? Consultado al abogado precisamente en lo que va a consistir su próxima medida legal. Guillermo Olivera ha asumido entonces la defensa legal de Pedro Castillo Terrones y ha dado detalles justamente de lo que ha declarado fundado hasta esta hora del día el Poder Judicial. Ha señalado entonces que se cumple el plazo para poder realizar la medida, para poder de alguna forma declarar nula este cumplimiento de detención preliminar. Vamos a contar con esta transmisión a través de la multiplataforma de la República para ponernos a buen recaudo y evitar algún otro incidente con la Policía Nacional y también algunos colegas que están colocándose aquí. Vamos a continuar, vamos a cortar con esta transmisión de hecho para evitar cualquier incidente mayor. Y como siempre le decimos a las personas que nos acompañan a través de la República.